Gustito saludarles. ¿Cómo están? Tiempo sin vernos. Bastante tiempo, chicas, que no nos vemos, que no hablamos, que no nos saludamos, que no nos bendecimos. Pues hay que pedirle al Eterno, muchachas, que nos ayude y que podamos bendecir, que lo que deseamos para nosotros también podamos desearlo para, para el prójimo. Que lo que yo desee para tu vida, que esa bendición, que sea de, de, de alegría, que el Señor traiga paz a tu corazón, que lleve paz a tu casa, que puedas estar tranquilo, contento con lo que tienes, alegrate con tu mujer, alegrate con tu marido, todas esas cosas. Y cuando algún momento fallemos, pues entonces o veamos que estamos tristes, que las cosas no se nos están dando por esa área, pues entonces miramos en qué estamos fallando, qué es lo que está sucediendo. Tengo estos pelos parados, chicas. Me puse esta gorrita porque me iba a ir de caminadita, ¿verdad? Pero no fui, estaba lloviendo demasiado. Bueno, vamos, algo que hemos hablado en otras veces, en otras ocasiones, o quizás en unas varias ocasiones, pero porque eso les voy a decir, porque miren, chicos, mientras usted y yo sigamos, ¿cómo les digo? Sin entender, digámoslo así para que lo podamos aclarar. Si usted y yo no entendemos, no hacemos nada por, por, por entender la palabra, lo que nos quiere decir en ese momento, nosotros vamos a estar de error en error. Y no solamente voy yo cometiendo ese error, sino que también te voy enseñando y tú vas avanzando cometiendo los mismos errores y quizás peor que los míos. Acordate que cuando hay una historia del teléfono roto, que yo te digo a ti, dile a tu madre que la amas. Entonces tú vas y le dices a la otra persona, dile a tu madre que tú la amas. Y la otra dice, dile a tu madre que tú le amas mucho. Y así, entonces se va a lo que vamos leyendo, como no le prestamos mucha atención y solo cogemos el problema es, chicas, no es que no le prestemos atención, escucha. No es que ni le prestemos atención. El problema es que nos leen una historia de la Biblia o nos leen varios versículos de la Biblia y entonces a la final solamente tú te quedaste con una explicación de uno solo y la otra parte pues no te la explicaron y entonces nos quedamos igual. Entonces vamos haciendo lo mismo, vamos aprendiendo lo mismo, vamos enseñando de lo mismo. Y mientras usted y yo vayamos caminando, comiendo y saboreando de lo mismo, entonces vamos a hacer que otros, mire, lo que es eso de reprender en el nombre de Jesús no está. Pero el día de hoy en todas las congregaciones, en la mayoría, por no decir que en todas, están reprendiendo. Y eso no está en la Biblia. Hoy en día todo el mundo habla en lenguas. Todo el mundo habla en una lengua y hay gente que se va y se aprende una lengua de otro y viene y la repite. Y entonces ya esa persona habla en lenguas. Pero esa persona ni siquiera sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído las cartas del apóstol Pablo, nos ha enseñado en Corintios qué es lo que significa o cómo se debe de hablar esas lenguas y para qué y en qué momento. Yo escuchaba y veía a alguien y a mí me parece muy lamentable, chicas. Esto a mí me molestó porque yo creo que esa persona a mí personalmente, yo estoy segura que esa persona me sigue en las redes sociales por todas partes. Y yo y de esto hemos tenido temas desde que yo empecé a estudiar, a que estudiáramos la palabra en el YouTube. Yo empecé a darle con esto. ¿Por qué? Porque lo que me decían era que si yo no hablaba en lenguas, el Espíritu de Dios no estaba en mí.
Es que eso es lo que nos han enseñado. Y entonces si usted no habla lenguas, el Espíritu Santo no habita. El Espíritu Divino de Dios no está en tu vida. Él no se mueve en tu entorno. Él no se mueve en tus hijos. Él no se mueve en la oración. Entonces todo el mundo quiere tener ese don de lenguas. Porque es de la única manera que el Espíritu Divino está. Porque es una mala enseñanza. Es una mala enseñanza y una mala interpretación. ¿Por qué? Porque leemos la palabra y leemos el capítulo, leemos 5 versículos diferentes de distintos libros y con eso aprendemos una predicación y vámonos a subir al altar y vamos a predicar. Y a la final usted sale de allá con un montón de citas bíblicas, pero que usted no tiene ni una idea qué es lo que le quería decir el Eterno por medio de esas citas bíblicas. Entonces, yo veo que esta persona que sigue mis páginas empieza a hablarle a alguien según el Eterno le está ministrando a esta persona. Pues el Eterno está ministrando a una persona de esa congregación por medio de esta líder. Entonces, ella se va a llevarle el mensaje a esa persona que está ahí, según el Señor le dice esto y esto, pero se lo está diciendo en lenguas. Y ese pobre como yo se queda sin saber qué es lo que está diciendo. Dígame usted, si yo me voy para Estados Unidos y a mí me predica o me enseña una persona en inglés, ¿a qué yo le puedo contestar amén? ¿A qué palabra yo le puedo decir aleluya? A ninguna. Porque de ninguna de ellas yo me estoy enterando. Y esta persona coge y habla en lenguas y llora y se quiere caer ella primero antes de tumbar el otro. Y yo digo, si supiéramos la ridiculez que nosotros hacemos delante del Eterno, por pura misericordia, el Eterno no ha acabado con nuestras vidas. En aquellos tiempos desde que el profeta que hablaba mentiras se moría. Ustedes saben cómo tenía que entrar el sacerdote al altar. Esa noche que sabía que al otro iba a entrar al altar, esa noche no lo dejaban dormir, para que no tuviera sueños feos, para que su cuerpo no fuera quizás tocado por un demonio, por algo. Hoy en día nosotros no tenemos ese respeto por el altar. Eso nos vamos y nos subimos allá y hablamos lo que nos da la gana. Hablamos lo que a nosotros nos parece de la Biblia, pero no, o sea, cogemos un versículo y yo hablo de eso, quizás para echarte una vaina a ti, para hacerte creer que yo sé más que vos, para hacerte creer que yo sí estudio, para hacerte creer que yo sí la entiendo. Y entonces, la esencia de la palabra se pierde. Totalmente se pierde. Y por eso es que hoy en día la mayoría de nosotros, ni usted ni yo, creemos en esas benditas profecías que nos dan. No creemos en eso, no creemos en que el Eterno está usando una persona para mandarme un mensaje por todo esto. Porque, a ver, es que si a mí la palabra me lo dice, yo tengo que ver cuál es la parte que me corresponde. En qué es que yo voy a formar, de qué voy yo a aprender de esa palabra. Fíjese que dice en 1 Corintios 14, dice, seguid el amor y procurar los demás, los dones del Espíritu, pero sobre todo que profetices. Y es la que ahorita nosotros no creemos. Él dice, todos los dones, cójalos. Bueno, es que tú lo vas a coger, sino que todos los dones que hay en los altares, yo los doy. Yo soy el que los traigo. Pero de todo esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a la congregación. A ver, toda la palabra es palabra de Dios, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo fue usado como mensajero del Eterno. La palabra que Pablo saca de él no es una palabra que él se está inventando. El Eterno lo tomó y lo usó. Pero ¿qué pasa? Él viendo el desorden, y eso es lo que hay hoy en día en los altares, eso es lo que hay en las congregaciones. Hoy hay un desorden por todos los lados, todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo ora diferente, no hay uno solo que esté
como dice la palabra, de acuerdo. El uno va y llora porque hay necesidad en la casa. El otro va y llora para que me dé un esposo. El otro va y llora para que me deje el esposo. El otro va y llora para que me deje la vieja. Entonces, y eso es un solo alboroto en la congregación y se forma un desorden. Y yo creo que Dios es de orden. El otro día alguien enseñaba que nos han enseñado que Dios es un Dios de orden, pero que ese día llegó el Espíritu Santo y se desordenó. No, eso no fue así. El Espíritu Santo no se desordenó. Nosotros nos desordenamos. Yo no sé cómo puede un predicador enseñar eso. Yo no lo entiendo. Por eso yo decía ahorita, ¿cómo es posible que yo crea y pretenda ser mejor que estos hombres que escribieron, que llevaron el mensaje del Eterno? No que escribieron, sino que llevaron el mensaje del Eterno. Como yo pretendo hoy en día que soy mejor que el Espíritu Divino. Imagínense que es muy lamentable cuando yo escucho a esta persona decir que eso es mentiras, que Dios no es un Dios de orden, porque el Espíritu ese día se desordenó y que a todos les repartió. Pero mire lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, las lenguas que fueron derramadas ese día en el hecho de los apóstoles, dice que eran de acuerdo a las personas que habían. Vamos a mirarlo. Porque la verdad, chicos, yo no quiero que de pronto digan, esa vieja se va inventando, o como no lo ha leído. Míralo como dice, escuche. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La presencia llenó toda la casa. Y fueron todos llenos del Espíritu. Escuche, todos fueron llenos del Espíritu. Porque si se llenó la casa, aparte de que yo soy esa casa, no es el lugar, no es esta casa donde yo estoy, a la que el Eterno se está refiriendo, o Pablo se está refiriendo. Yo soy la casa, yo soy esa casa de adoración para el Eterno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Escuche. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quiénes eran cada uno? De los que habían ahí. Dice que habían judíos. Varones piadosos, había de toda clase de personas con idiomas diferentes. Y dice que estaban confusos porque a cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. O sea, el que había uno de Estados Unidos, se los voy a poner así para que lo puedan entender. Había uno de Estados Unidos ahí en Jerusalén y escuchaban ahí donde fue derramado el Espíritu Santo uno que hablaba inglés. Había un español ahí en Jerusalén y escuchaba a uno que estaba en la congregación donde se había derramado el Espíritu Santo hablando en español. Había uno que era indio y ahí
se lo estoy poniendo como ejemplo, y en la congregación había uno que también hablaba indígena. Por eso ellos dicen, todos escucharon, lo escucharon el hablar sus propias lenguas. Ahora, y estaban atónitos y maravillados, ¿quiénes? Los que estaban escuchando. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta? O sea, el Espíritu se derramó sin medida en cada uno de ellos. Todos hablando un idioma diferente. Entonces, como hemos sido tan carnales y nos creemos tan espirituales, y aparte de que hemos sido carnales y nos creemos tan espirituales, creemos que podemos hablar esas lenguas que el Eterno nos dio en cualquier parte, a cualquier hora y cuando nos dé la gana. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo dice, pero el que profetice, a ver, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Las personas no respetan, porque si yo tengo una intimidad o estoy hablando con el Eterno, es con el Eterno, no con el hombre. Escuche, pues nadie le entendió, aunque por el Espíritu hablase misterios. Nadie le entenderá, aunque por el Espíritu hable. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo yo voy a venir a profetizarte a ti? Que el Señor te mandó decir que Él te va a sanar de una enfermedad. Pero yo te hablo a ti como español, ¿verdad? Pero si yo te vengo con un idioma o con una palabra en inglés, a ti que eres español, ¿cómo tú me vas a decir a mí, amén? Esa palabra sí es de Dios, si no tienes ni una idea de lo que te estoy diciendo. Y esto es lo que yo veo cada día en las personas que están profetizando, en aquellas que se dicen ser profetas, en aquellas que se dicen, Dios me habló, Dios me dijo que te dijera. Todo esto, cada que van a dar un mensaje, supuestamente ellos tienen que hablar en lenguas, porque si ellos no hablan en lenguas, entonces el mensaje no es de Dios. Y aquí Pablo les está diciendo, pueden, vea, es que, y así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete. ¿Y cuántas personas hoy hablan en lenguas y no saben lo que están diciendo? Fíjese que es tan tremendo este demonio que tienen estas personas, que cuando terminan de hablar su lengua, yo personalmente les he preguntado, y yo me imagino que muchas personas también, y claro, no tengo ni idea. Yo de ese momento no me acuerdo porque me cogió el Espíritu Santo y me volvió un zengue. Mentiras. Eso es mentira, Dios no es así. Pues cómo me va a traer y me va a poner a hablar bobadas que yo después no me acuerdo y que yo después no sé ni qué fue lo que dije y que no sé ni qué salió de mi boca. Oiga, ponemos al Eterno en un lugar de una bajeza, chicas. Yo no sé si yo un día te dije a vos que una vez un pastor enseñando esto, yo le dije, pero es que la palabra dice que no se debe de hablar en lenguas cuando se está, o sea, delante de toda la gente, ¿verdad? Y más cuando se va a hablar una palabra que viene de él, hay que dársela a la persona clara. Pues no es así, porque cuando el Espíritu viene a hablar conmigo, yo tengo intimidad con él y yo no puedo parar. Entonces esa lengua no es de Dios. Porque si Pablo dice que lo puedes hacer, que tú puedes dominar esa lengua, entonces lo que estás hablando no es de Dios.
y diga que te voy a decir. De estas mismas personas que dijeron que yo, en vez de tener un espíritu, tenía un demonio, están poseídas por ese demonio. Yo escuchaba por ahí a alguien que decía que si yo no podía con mi carga, te la echaba a vos. Y claro, ellas con ese demoniero encima y todos hablando en lenguas y nadie la entendía. Entonces aquí vemos, y ese día yo dije eso y yo quedé como un zapato. O sea, esta palabra no es, no era ningún, no es un soporte para lo que yo estaba diciendo. Había que hablar en lenguas y no se podía parar. Porque eso era intimidad con el Señor. Y yo te voy a preguntar, si tenés intimidad con el Señor, delante de todo el mundo. Así mismo es con tu marido. Te acostás con él delante de todo el mundo, con tu novio. No, chicas, no es así, no es así, lo siento. Pero a mí la palabra, es que yo me voy por la palabra, yo no me voy por lo que yo me imagino. Y entonces dice, así que quisieras que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetices, porque el mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está. Esa persona que es ministrada por ese profeta hablando en lenguas no es edificado. Ni siquiera el profeta que está hablando en lenguas. Ni él ni la persona que le está imponiendo manos. No se está edificando. Ni él ni él. Es una falsedad. Es un demonio que te hace hacer esa corrompidez delante del Eterno. Y dice, ahora vosotros, hermanos, yo voy a vosotros hablando en lenguas. ¿Qué os aprovecha si no hablaré con reverencia, con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? O sea, ¿de qué te sirve? ¿Qué sentiría? A ver, usted que se va a hablarle esas marranadas en lenguas al que está ministrando, ¿qué sientes cuando tú te llega a hacerte lo mismo? ¿Qué sentirías? Claro, capaz que decís que sí, porque como vos mentís, también te da igual que el otro llegue y te diga la mentira y vos también te la crees. Porque lo que estás haciendo es haciéndole creer a esa persona que crea lo que vos estás hablando y que lo tiene que entender en la lengua que tú lo quieras decir. Y se ponen para reventarse y lloran y la 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 y la 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 y la 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 y la. Y esa es toda la palabra que el Eterno le está enviando a ese pobre siervo que está ahí con la cabeza clavada y está ministrándole la mentira del diablo y con ganas de tumbarlo. ¿Para qué está la palabra? Es para aprender. Por eso es que cuando estas viejas a mí me dijeron eso, yo lo que hice fue apartarme. Porque yo dije, Dios mío, esta gente tiene un demoniero tan horrible y ahora como no, ya todo lo que tienen cargando lo van a descargar conmigo. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como afluita a la cítara, si no dieren distinción de voz, cómo se habrá lo que se toca con flauta o con cítara. Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? ¡Qué fuerte! Tenés que leerlo. Tenés que leerlo y tenés que meditar en esto. Porque así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. O sea, no puedes decir que es que no puedes parar. Porque es que ninguna de ellas, ahí lo vemos, ninguna de ellas carece de conocimiento. Para que usted diga, es que yo no supe lo que hablé, es que Dios me tomó en ese momento y hizo lo que le dio la gana conmigo, yo no me acuerdo. Es un demonio que te tiene ciega, sorda y muda, mija. Tantas clases de idiomas. A ver, pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla
será como extranjero para mí. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada que hacer, chicas. ¿Cómo que no puedes parar? Es ese demonio que te lleva de la nariz. Pues así vosotros, y lo estamos leyendo en la Reina Valera. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para para edificación de la iglesia. ¡Qué tristeza! Y sígalo leyendo y verá. Porque si yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora, pero mi mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ves? Por eso es que dicen, no sé lo que me dijo, no sé lo que dije, porque no hay nada. No hay nada, porque vos estás haciendo una cosa por orgullo, por ego, porque se den cuenta que sí profetizas y que sí sabes hablar en lenguas y que puedes ministrar así. No estás haciendo nada. Porque si bendición solo con él es fruto, porque si bendices solo con él es con el espíritu, el que ocupa lugar de siempre oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Ves? ¿Ves que no te estoy mintiendo? Y aparte de eso dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Qué pena. Deberás de sentir vergüenza. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 en lenguas desconocidas. Aprende. A ti que te gusta tanto profetizar, aprende primero de la palabra. Hermano, no seáis niños en el mundo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduró en el mundo en el modo de pensar. ¿Ves? O sea que hay malicia detrás de esa mente. Por eso es que nada de lo que profetiza se cumple. Nada. Y aparte que haces unas profecías bien chuecas. Muy chuecas. Y sigue leyendo. Y te vas a dar cuenta que ahí dice que tú, si esa lengua es del Espíritu Santo, tú la puedes dominar. Es tremendo, chicas. Muy tremendo. Les amo un montón. Dios les bendiga. Cuídense, chicas. Cuidemos nuestra lengua, miremos cómo hablar, démonos cuenta cuando viene de parte de Dios, cuando viene de parte del oponente. Vamos a empezar a tener discernimiento de todas esas cosas, mis niñas hermosas. Besitos para todas.